ya que nuestro acuerdo era discutir acerca del ensueño únicamente cuando don Juan lo considerara necesario. Yo raramente lo interrogaba al respecto, y si lo hacía nunca insistí en continuar con mis preguntas después de cierto punto. Cada vez que él decidía hablar del tema, yo estaba, sin embargo, siempre preparado, aunque sus discusiones invariablemente iban aunadas a otros tópicos de sus enseñanzas, y siempre eran presentadas rápida y abruptamente. Una vez, en su casa, durante una conversación no relacionada con el ensueño, don Juan comentó que los brujos antiguos, mediante sus contactos con los seres inorgánicos, adquirieron una enorme experiencia en el manejo del punto de encaje. Un tema que clasificó como inmenso y nefasto. Inmediatamente aproveché la oportunidad y le pregunté en qué época él calculaba que vivieron los brujos antiguos. En varias oportunidades anteriores, ya le había hecho la misma pregunta, pero nunca me dio una respuesta satisfactoria. Esta vez, ya que era él quien había abierto la discusión, yo confiaba que se vería obligado a contestarme. Ese es un tema muy difícil, dijo. Su tono de voz me hizo pensar que estaba descartando mi pregunta. Me quedé muy sorprendido cuando continuó hablando. Es un tema tan abrumador para la razón como el de los seres inorgánicos. Por cierto, ¿qué es lo que piensas de ellos ahora? He dejado mis opiniones totalmente de lado, le dije. No me puedo dar el lujo de pensar en ellos ni de un modo ni de otro. Mi respuesta lo deleitó. Se rió y comentó acerca de sus propios miedos y aversiones a los seres inorgánicos. Nunca han sido santos de mi devoción, dijo. Por supuesto que la razón principal fue el miedo que les tenía. No fui capaz de vencerlo cuando lo debería haber hecho, ahora es muy tarde. ¿Todavía les tiene miedo, hoy en día, don Juan? Lo que siento no es exactamente miedo, es más bien repugnancia. No quiero tener nada que ver con ellos. ¿Hay alguna razón, en particular, para que sienta usted esa repugnancia? La mejor razón del mundo. Somos antitéticos. A ellos les encanta la esclavitud y a mí la libertad. A ellos les encanta comprar pero yo no vendo. Me puse inexplicablemente agitado, y le dije bruscamente que nuestra conversación me parecía tan estrafalaria que yo no podía tomarla en serio. Me miró fijamente y dijo sonriendo. Lo mejor que uno puede hacer con los seres inorgánicos es lo que tú haces. Negar su existencia y al mismo tiempo visitarlos, regularmente, sosteniendo que uno está ensoñando, y que en los ensueños todo es posible. De esta forma uno no se compromete. Me sentí culpable y me vi obligado a preguntar. ¿A qué se refiere usted, don Juan? A tus visitas a los seres inorgánicos, me contestó secamente. ¿Está usted bromeando, no? ¿Cuáles visitas? Aún no quería discutir esto, pero creo que es hora de que te lo diga. La voz que oías en tus sueños, urgiéndote a que fijaras tu atención de ensueño en los objetos de tus sueños, era la voz de un ser inorgánico. No cabía duda de que don Juan estaba diciendo disparates. Me sentí tan irritado con él que hasta le grité. Se rió de mí como si hubiera sido yo el disparatado y me pidió que le contara todo acerca de lo que llamó mis sesiones irregulares. Su pedido me asombró sobremanera porque no le había contado a nadie que a veces mis ensueños se tornaban insólitos. La sesión irregular comenzaba cuando mi atención de ensueño era poderosamente atraída por cualquier objeto de mis ensueños, pero eso, en lugar de hacerme cambiar de ensueño, como debería, me empujaba a una dimensión totalmente desconocida. Una dimensión en la cual remontaba yo el vuelo, dirigido por una fuerza invisible que me hacía dar vuelta tras vuelta. Siempre al despertarme de uno de esos ensueños, yo seguía retorciéndome en la cama, por un largo rato, antes de estar completamente consciente. Esos son auténticos encuentros con tus amigos, los seres inorgánicos, comentó don Juan. Sus aseveraciones me provocaron tal malestar que hasta olvidé mi pregunta acerca de los brujos antiguos. Don Juan, por su cuenta, volvió a ella. Mi idea es que los brujos antiguos existieron hace quizá 10.000 años, dijo sonriendo y observando mi reacción. Basándome en datos arqueológicos actuales sobre la emigración de las tribus nómadas asiáticas a las Américas, le dije que 10.000 años era una fecha irrazonable. Tú tienes tu conocimiento, y yo tengo el mío, dijo. El mío es que los brujos antiguos rigieron por 4.000 años.
hace 3000 años, se fueron a pique. Y desde entonces, los nuevos brujos han estado reagrupando y reconstruyendo lo que quedó de los antiguos. ¿Cómo puede usted estar tan seguro de sus fechas? Pregunté. ¿Cómo puedes tú estar tan seguro de las tuyas? Replicó. Le dije que los arqueólogos tienen métodos infalibles para establecer las edades de las culturas del pasado. Y él me aseguró una vez más que los brujos también tenían sus propios métodos infalibles. No estoy tratando ni de llevarte la contraria ni de pelearme contigo, continuó, pero muy pronto vas a tener la oportunidad de preguntarle esto mismo a alguien que lo sabe con absoluta certeza. Nadie puede saber esto con absoluta certeza, don Juan. Sí se puede, y eso es otra de esas cosas de brujos que son imposibles de creer. Hay alguien que puede verificar todo esto. Algún día conocerás a esa persona. Vamos, don Juan, usted tiene que estar bromeando. ¿Quién podría verificar lo que sucedió hace tantos miles de años? Muy sencillo, uno de los brujos antiguos de los cuales hemos estado hablando. El mismo que yo conocí. Él es quien me dijo todo lo que sé acerca de los brujos de la antigüedad. Espero que siempre recuerdes lo que te voy a contar acerca de ese hombre. Él es alguien a quien estás obligado a conocer, porque es la clave de muchos de nuestros asuntos. Don Juan me escudriñó por largo rato, y luego me acusó de no haberle creído una sola palabra de lo que me había dicho acerca de los brujos antiguos. Admití que en mi estado cotidiano de conciencia, naturalmente, no le había creído una sola palabra. Sus historias me parecían historias descabelladas. En la segunda atención, tampoco le creí, aunque ahí debería haber tenido una reacción diferente. Se vuelven historias descabelladas, únicamente cuando te pones a examinarlas como si fueran eventos del mundo diario, remarcó. Si no involucraras tu sentido común, todo esto sería estrictamente una cuestión de energía. ¿Por qué dijo usted, don Juan, que estoy obligado a conocer a uno de esos antiguos? Porque es imperativo. Es vital que los conozcas algún día. Por ahora, simplemente déjame que te cuente otra historia traída de los cabellos acerca de uno de los nahuales de mi línea, el nahual Sebastián. Don Juan dijo que a principios del siglo XVIII, el nahual Sebastián era el sacristán en una iglesia del sur de México. Recalcó cómo los brujos, del pasado o del presente, han buscado y han encontrado refugio en instituciones establecidas, tal como la iglesia. Explicó que el soberbio sentido de disciplina que los brujos poseen los convierte en empleados dignos de confianza, codiciados por instituciones que constantemente tienen extrema necesidad de tales personas. Y siempre y cuando nadie se entere de que son brujos, sus prácticas mismas los hacen aparecer como trabajadores modelo. Una tarde mientras Sebastián estaba cumpliendo con sus tareas de sacristán, un indio de aspecto raro entró en la iglesia. Era viejo y parecía estar enfermo. Con voz débil, le pidió ayuda a Sebastián. El nahual pensó que el hombre debería hablar con el cura de la parroquia. Haciendo un gran esfuerzo, el hombre se dirigió al nahual y en un tono áspero y directo le dijo que sabía que Sebastián era no solamente un brujo, sino un nahual. Sebastián, bastante alarmado por el repentino giro de los acontecimientos, llevó al indio hacia un lado, más privado, y lo recriminó por su osadía. El hombre le contestó que estaba ahí para obtener ayuda, no para dar o pedir disculpas. Necesitaba la energía del nahual para mantener su vida, la cual, le aseguró a Sebastián, había durado miles de años, pero en ese momento se desvanecía. Sebastián, quien era un hombre muy inteligente, no se encontraba dispuesto a escuchar tales disparates. Instigó al viejo indio a que se dejara de tonterías. El indio se enojó y lo amenazó con delatarlo a él y a su grupo a las autoridades eclesiásticas, a menos que accediera a su pedido. Don Juan me recordó que en esos tiempos, las autoridades eclesiásticas erradicaban brutal y sistemáticamente las prácticas religiosas autóctonas de los indios del Nuevo Mundo. La amenaza del indio no era algo que Sebastián pudiera tomar a la ligera. El nahual y su grupo realmente se hallaban en peligro mortal. Sebastián le preguntó al indio cómo podría darle energía.
El hombre explicó que los nahuales almacenan en sus cuerpos una peculiar energía producto de su disciplina, y que él era capaz de sacarla a través de un centro energético que todos nosotros tenemos en la región umbilical. Le aseguró a Sebastián que no sentiría dolor alguno y que, a cambio de su energía, podría no solo continuar sano y salvo con sus actividades, sino que también obtendría un regalo de poder. Al nahual Sebastián no le cayó nada bien el haber entrado en tratos con ese indio, pero el hombre fue inflexible y no le dejó otra salida más que cumplir con sus deseos. Don Juan comentó que el indio no estaba en lo absoluto exagerando acerca de lo que afirmó. Verdaderamente era uno de los brujos de la antigüedad, conocidos como los desafiantes de la muerte. Aparentemente, había sobrevivido hasta el presente, por medio de maniobras que solo él podía realizar. Lo que aconteció entre Sebastián y aquel hombre se convirtió en la base de un acuerdo que ligó a los 6 nahuales que siguieron a Sebastián. El desafiante de la muerte mantuvo su palabra. A cambio de la energía que obtuvo de cada uno de esos hombres, les hizo a cada uno de ellos una donación, un regalo de poder. Sebastián fue el primero en recibirlo aunque con desagrado. Todos los demás nahuales, por el contrario, aceptaron gustosamente sus regalos. Don Juan concluyó su historia diciendo que los nahuales de su línea cumplieron con ese convenio por más de 200 años, creando así una relación simbiótica que cambió el curso y el objetivo final de su linaje, y que, con el transcurso del tiempo, el desafiante de la muerte llegó a ser conocido como el inquilino. Don Juan no explicó nada más acerca de esta historia, pero me quedé con una extraña sensación de veracidad que me molestó más de lo que yo pudiera haber imaginado. ¿Cómo pudo ese hombre sobrevivir por tanto tiempo? Le pregunté. Nadie lo sabe, contestó. Todo lo que sabemos de él, por generaciones, es lo que él nos dice. El desafiante de la muerte es a quien le pregunté sobre los brujos de la antigüedad, y es él quien me dijo que llegaron a su final hace 3000 años. ¿Está usted seguro de que le estaba diciendo la verdad? Le pregunté. Don Juan me miró con ojos de asombro. Cuando uno está allí frente a ese inconcebible desconocido, dijo, señalando a su alrededor, uno no se sale con mentiras pinches. Esas mentiras son para la gente que no sabe lo que está allá esperándonos. ¿Qué es lo que nos está esperando, don Juan? Su respuesta, al parecer una frase inofensiva, se me hizo más aterrorizante que una descripción de algo horrendo. Lo enteramente impersonal, dijo. Se debe de haber dado cuenta de mi estado de ánimo y me hizo cambiar de niveles de conciencia, para que mi miedo se desvaneciera. Unos meses más tarde, mi práctica de ensueño tomó un giro inusitado. En mis ensueños, empecé a obtener respuestas a preguntas que estaba planeando hacerle a don Juan. Lo más raro de esta extraña situación fue que en un santiamén me empezó a ocurrir lo mismo cuando estaba despierto. Un día recibí respuesta a una pregunta acerca de la realidad de los seres inorgánicos. Los había ensoñado tantas veces que empecé a creer que realmente existían. Tenía muy en cuenta el haber tocado a uno de ellos, en ese estado de conciencia seminormal, en el desierto de Sonora. Además, en mis ensueños periódicamente entraba en mundos que yo seriamente dudaba fueran producto de mi imaginación. Por ello, quería hacerle a don Juan una pregunta concisa. La formulé en mi mente. Si los seres inorgánicos son reales, ¿en qué parte del universo está el reino donde ellos existen? Después de repetir la pregunta en mi mente, escuché una risa extraña, igual a la que había escuchado el día que forcejeé con el ser inorgánico. Luego, una voz de hombre me contestó. Ese reino existe en una posición particular del punto de encaje. De la misma forma en que tu mundo existe en la posición habitual del punto de encaje. Lo que menos quería era entablar un diálogo con una voz incorpórea. Me levanté de un salto de donde estaba sentado y salí corriendo fuera de la casa. Pensé que me estaba volviendo loco. Una preocupación más que añadir a mi colección de preocupaciones. La voz fue tan clara y autoritaria, que no solamente me intrigó sino que me aterrorizó. Esperé con nerviosismo total el próximo asalto de esa voz, pero eso nunca se repitió. En la primera oportunidad que tuve, consulté con don Juan. No quedó en lo más mínimo impresionado.
Debes entender, de una vez por todas, que cosas como estas son muy normales en la vida de un brujo, dijo. No estás enloqueciendo. Simplemente oíste la voz del emisario del ensueño. Al cruzar la primera o la segunda compuerta del ensueño, los ensoñadores llegan a una fuente universal de energía y empiezan a ver cosas o a escuchar voces. Realmente no son voces, es una sola voz. Los brujos la llaman la voz del emisario de ensueño. ¿Qué es el emisario de ensueño? Una carga de energía diferente a la nuestra. Es una energía forastera que pretende ayudar a los ensoñadores diciéndoles cosas. El problema con el emisario de ensueños es que únicamente puede decirles a los brujos lo que ellos ya saben o deberían saber, si realmente fueran brujos que valen la pena. El que me diga usted que es una carga de energía no me ayuda en absoluto, don Juan. ¿Qué clase de energía? ¿Benigna, maligna, o qué? Es simplemente lo que te dije, una energía diferente de la nuestra. Una fuerza impersonal, que nosotros convertimos en algo muy personal, por el hecho de que tiene voz. Algunos brujos juran que les aconseja. Hasta la ven. O, como tú, simplemente la oyen como una voz de hombre o de mujer. Una voz que les describe situaciones del momento. La mayoría de las veces los brujos toman estas descripciones erróneamente como consejos sagrados. ¿Por qué se llega a oír a esa energía como una voz? Los ensoñadores oyen o ven al emisario, cuando tienen suficiente energía para mantener sus puntos de encaje fijos en una nueva posición específica. Mientras más intensa es esta fijación, más intensa la experiencia del emisario. Ten cuidado. A lo mejor un día lo ves o lo sientes como una mujer desnuda. Don Juan se rió de su propio comentario, pero yo estaba demasiado asustado para frivolidades. ¿Es esta fuerza capaz de materializarse? Pregunté. Por supuesto, contestó. Y todo depende de cuán fijo esté el punto de encaje. Sin embargo, si se mantiene cierto grado de desapego, nada sucede. El emisario permanece como lo que es. Una fuerza impersonal que actúa con nosotros debido a la fijación de nuestros puntos de encaje. ¿Es el consejo del emisario algo que se puede tomar en serio? Nada de lo que dice es consejo. Únicamente describe lo que está frente a uno. Las conclusiones son nuestras propias deducciones. Le dije a don Juan lo que la voz me había dicho. Ya ves, es exactamente lo que te dije, recalcó. El emisario no te dijo nada nuevo. Sus aseveraciones fueron correctas, pero únicamente parecía que te estaba revelando algo nuevo. Lo que el emisario hizo fue meramente repetirte lo que tú ya sabías. Lo siento mucho, don Juan, pero no puedo decir que yo sabía todo eso. Sí, puedes decirlo. Tú sabes ahora infinitamente más de lo que racionalmente sospechas acerca del misterio del universo. Pero esa es la dolencia del género humano. Saber más de lo que sospechamos acerca del misterio del universo. A pesar de todo lo que dijo don Juan, el haber experimentado el increíble fenómeno de la voz del emisario, por mi propia cuenta, me causó una tremenda euforia. Durante otra discusión sobre el ensueño, aproveché la oportunidad y le pregunté a don Juan si él también lo oía como una voz. Con una amplia sonrisa dijo: sí, el emisario me habla. En mi juventud lo veía como un fraile con capuchón negro que me hacía medio morir de miedo cada vez que me hablaba. Cuando mi miedo disminuyó, se convirtió en una voz incorpórea, la cual me habla hasta hoy en día. ¿Qué le dice a usted, don Juan? Me habla de las cosas en que enfoco mi atención, cosas que no me tomo la molestia de averiguar por mí mismo. Como por ejemplo, detalles sobre el comportamiento de mis aprendices. Lo que hacen cuando yo no estoy con ellos. Me dice cosas de ti, en particular. El emisario me dice todo lo que haces. En ese momento, realmente perdí el interés de continuar nuestra conversación. Busqué frenéticamente en mi mente preguntas sobre otros temas, mientras que él se reía a carcajadas. ¿Es el emisario de ensueños un ser inorgánico? Le pregunté. Digamos que el emisario de ensueños es una fuerza que viene del reino de los seres inorgánicos. Esa es la razón por la cual los ensoñadores siempre la encuentran. Todos la oyen, son muy pocos los que la ven o la sienten. ¿Tiene usted alguna explicación para esto? No.
Además, realmente no tengo ningún interés en el emisario. En un determinado momento de mi vida tuve que decidir entre concentrarme en los seres inorgánicos y seguir los pasos de los brujos antiguos, o renunciar a todo eso. Mi maestro, el Nahual Julián, me ayudó a rechazar todo eso. Nunca me he arrepentido de esa decisión. ¿Cree usted que yo también debería rechazar todo esto, don Juan? En lugar de contestarme, me explicó que el reino entero de los seres inorgánicos está siempre dispuesto a enseñar. Dijo que quizá debido a que los seres inorgánicos tienen una conciencia de ser más profunda que la nuestra, se sienten obligados a tomarnos bajo su tutela. Yo no encontré ninguna razón para convertirme en su alumno, añadió. El precio de su instrucción es demasiado caro. ¿Cuál es su precio? Nuestras vidas, nuestra energía. Demandan total devoción hacia ellos. En otras palabras, nos roban la libertad. Pero, ¿qué es lo que ellos enseñan? Cosas que atañen a su mundo. Del mismo modo que nosotros les enseñaríamos, si fuéramos capaces de enseñarles, cosas que atañen a nuestro mundo. Su método es tomar nuestro ser básico como medida de lo que necesitamos, y de acuerdo a eso enseñarnos. Un método sumamente peligroso. No veo por qué pueda ser peligroso. Si alguien va a tomar a tu ser básico como medida, con todos tus vicios, tus miedos y avaricia y envidias, y toda tu porquería, y va a enseñarte lo que satisfaga a ese desastroso estado de ser, ¿cuál crees que sea el resultado? No tuve nada que responder. Pensé que había comprendido perfectamente bien. El problema de los brujos de la antigüedad es que aprendieron cosas maravillosas, pero sobre las bases de una inconsciencia de ser sin enmendar, prosiguió don Juan. Los seres inorgánicos realizaban las acciones prácticas necesarias para lograr una u otra cosa y así con ejemplos guiaban a los brujos antiguos paso a paso a copiar esas acciones, sin que cambiaran en absoluto nada de su naturaleza básica. ¿Todavía existe esta clase de relaciones con los seres inorgánicos hoy en día? No te puedo contestar eso con certeza. Lo único que me cabe decir es que yo no puedo concebir una relación de ese tipo. Lo que hace es disminuir nuestro apego a la libertad, al consumir toda nuestra energía disponible. Para poder realmente seguir el ejemplo de sus aliados, los brujos de la antigüedad tuvieron que pasarse la vida entera en el reino de los seres inorgánicos. La cantidad de energía necesaria para lograr eso es asombrosa. ¿Quiere usted decir, don Juan, que los brujos antiguos eran capaces de existir en esos reinos de la misma forma en que nosotros existimos aquí? No exactamente como nosotros existimos aquí, pero ciertamente vivían ahí, y retenían su conciencia y su individualidad. Para ellos el emisario de ensueño fue una entidad vital, porque es el puente perfecto. Habla, y su tendencia es enseñar, guiar. ¿Ha estado usted en ese reino, don Juan? Innumerables veces. Al igual que tú. Pero no tiene ningún caso hablar de esto ahora. Todavía no has recordado toda tu atención de ensueño. Ya hablaremos sobre ese reino uno de estos días. A mi parecer, don Juan, a usted ni le gusta ni aprueba al emisario. Ni lo apruebo ni me gusta. Pertenece a otra modalidad, la de los brujos antiguos. Además, en nuestro mundo, sus enseñanzas y su guía son disparates. Y por esos disparates, el emisario nos cobra enormidades en términos de energía. Algún día estarás de acuerdo conmigo. Ya lo verás. En el tono de sus palabras, pude captar la velada implicación de que yo no coincidía con él en lo que al emisario se refería. Estaba a punto de arguir que eso era un error de su parte, cuando escuché la voz del emisario en mis oídos. Él tiene razón, dijo la voz. Yo te caigo bien porque no encuentras nada malo en el hecho de explorar todas las posibilidades. Tú estás en pos de conocimiento. El conocimiento es poder. Tú no quieres meramente la seguridad de tus rutinas y las creencias de tu mundo. El emisario dijo todo esto en inglés, con un marcado acento de la costa del Pacífico. Después cambió a español. Noté un tenue acento argentino. Nunca había escuchado hablar al emisario de esta manera. Me fascinó. El emisario me habló de logros, de sabiduría, de cuán lejos me encontraba de mi lugar natal, de mi ansia de aventura y de mi obsesión con nuevos horizontes.
La voz hasta me habló en portugués, con una definida inflexión de las pampas del sur. Escuchar a esa voz, llenándome de halagos, al final no solamente me asustó, me asqueó. Le dije a don Juan ahí mismo que tenía que dejar de ensoñar. Me miró sorprendido, pero cuando le repetí todo lo que había escuchado, accedió, aunque dándome la impresión de que únicamente lo hacía para apaciguarme. Unas semanas más tarde, con más calma, me pareció que mi reacción fue un poco emocional y, por lo tanto, errónea mi decisión de parar mi entrenamiento. Regresé, por mi cuenta, a mis prácticas de ensueño. No le consulté a don Juan, pero estaba seguro que de algún modo él estaba al tanto de mi vuelta.